vamos a ir empezando. Hoy tenemos el gusto de recibir a Eric Figueroa de MFS, que nos va a estar hablando de un poquito de contexto macroeconómico, después más metiéndose en el fondo Global Total Return, que lo tenemos disponible para invertir en la web desde $1000. Así que bueno, Eric está en MFS desde 2016, pero como director asumió en 2019, trabajó 10 años antes en el HSBC, cubriendo la zona de América Latina. Después también estuvo 3 años en Itaú Private Bank en Brasil. Así que bueno, tiene una vasta experiencia en inversiones y primero que nada, Eric, agradecerte y en segundo lugar, bueno, darte paso para que puedas comentarnos. Muy buenos días, Francisco, Victoria, equipo Itaú y todos ustedes que están sumándose a la llamada. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un placer estar aquí con ustedes. Tengo el placer de presentarles uno de nuestros fondos que tienen disponible en su plataforma que se le llama el Global Total Return. Yo quiero contar está casi a punto de cumplir los 100 años. En 1924 fuimos los primeros y los pioneros en Estados Unidos en lanzar el primer fondo mutuo de gestión activa. Solo como para recordar en aquellos momentos, pues estabas en la euforia de lo que era obviamente el bull market de los Roaring Twenties que le llamaban en Estados Unidos y justo antes del colapso del 29. Pero si tendríamos que poner o cuantificar qué pasaba, pues los inversores en ese momento no tenían acceso a realmente invertir en acciones individuales. Primero, pues obviamente era extremadamente complicado, no se entendía y el costo de una acción en algunos casos valía lo que era lo equivalente de un mes de salario. Entonces, el acceso a las bolsas era bastante complicado, por lo cual es cuando MFS es el fondo mutuo que lo conocemos hoy como tal. Pero más allá de casi cumplir los 100 años y desde el momento en el que lanzamos el primer fondo mutuo, pues ese fondo mutuo sigue en existencia. Y creo que eso, pues pensando desde Primera, Segunda Guerra, Guerra de Vietnam, Guerra de Corea, etcétera, pues es obviamente el historial que tenemos de resiliencia, pero eso se basa sobre lo que son realmente tres caracteres muy importantes. Y eso lo van a ver en lo que, perdón, tres pilares en los cuales nosotros consideramos muy importantes, que son número uno, y ven de mano izquierda, que es el collective expertise. Muy importante porque todas las plataformas tienen analistas alrededor del mundo, todos podemos tener como inversores portfolio managers sentados en Tokio, como en Londres, como en Nueva York, pero lo que hacemos es obligar a que nuestros portfolio managers, analistas, independiente de donde estén sentados, independiente de cubrir renta fija o renta variable, se comuniquen. ¿Y por qué es eso? Les comento solo un breve instante. Si tú una lista de renta variable, estás a cargo de revisar Alphabet como empresa o un Netflix, creo que es un mejor ejemplo, pues como accionista lo que estás buscando es el crecimiento infinito, ¿no? Estás buscando aquellas empresas que están mostrando, obviamente, los atributos atractivos que sigan y que puedan dar valor en largo plazo. Por el lado de renta fija, muchos de ustedes quienes invierten tal vez en bonos individuales, en plazos fijos y demás, pues es muy sencillo. La meta es prestar, de cierta manera, su capital con esperanza de tener ese cupón o ese rendimiento de vuelta y al final del plazo el capital, obviamente la devolución de capital. Pero ¿qué pasa cuando pones estos dos analistas en un cuarto y los pones a discutir sobre una empresa como un Netflix, por ejemplo? Pues obviamente tiene que llegar a un consenso de decir, veo las valoraciones por la parte de lo que son las acciones, veo las oportunidades de renta fija, tal vez están altamente apalancadas, vale o no, en sentido que sigamos agregando esta empresa como acción o lo agregamos como renta fija. Y es ahí que el diálogo obviamente es muy interesante, por lo cual pensamos que un pilar muy otras gestoras que trabajan y hacen lo mismo que nosotros. Lo otro es la disciplina a largo plazo, que ven en el cuadrito en la mitad de la pantalla. ¿Esto a qué se debe? Pues lo más seguro es que cuando uno quiere ver un fondo, pues un fondo tiene como meta sacarle, y voy a mostrarles en algunos gráficos o en algunas hojas, les voy a mostrar lo que es ganarle a un benchmark. El benchmark básicamente es una forma de ver cómo va el desempeño del fondo versus una regla, ¿no? O versus lo que es su patamar. Cuando tomas esto, muchas veces tienes lo que le llaman, pues puedes tener un desempeño del portfolio manager que se vuelve más agresivo porque quiere ganarle a este benchmark como tal,
pero cuando tienes objetivo a largo plazo, no te importa el año tras año. Nuestra compensación es más de los portfolio managers, consistencia a largo plazo. Entonces les pedimos, no se preocupen del año al año, preocúpense más bien sobre dar desempeño resiliente y consistente a 3, 5 y 7 años. Entonces eso a lo que se refiere con tener la disciplina. Y no nos preocupa un mercado como el de hoy, cuando tenemos una euforia o tenemos un boom importante en 7 acciones, sabemos por qué no somos dueños tal vez de algunas versus otras. No nos preocupa ese índice, lo que nos preocupa es que podamos dar el desempeño a largo plazo para ustedes, obviamente, que son los inversores en el fondo. Entonces, ese es punto número 2. Número 3, obviamente, como gestión activa, siempre quieres mitigar y obviamente quieres controlar lo que es el riesgo que asumimos en la cartera. Lo que uno quiere estar siempre seguro es que los riesgos son intencionales y no por error o obviamente por sobreapalancamiento o ser sobreagresivos. Entonces es una parte fundamental y estos son los 3 pilares que realmente nos diferencian, en nuestra opinión, versus obviamente gran parte de las gestoras que van a ver a lo largo de obviamente, a lo largo de la historia cuando inviertan o vean otras casas en cuales podrían invertir. Si vamos un poco hacia el tamaño de MFS, como les mencioné, lanzamos en 1924, pero hoy en día somos casi 600 billones de dólares. Lo pueden ver diversificado: acciones globales, acciones de renta fija, acciones obviamente en multiestrategia, como el Global Total Return, que veremos en unos minutos, pero vale la pena mostrar. Y obviamente pues el crecimiento que tenemos ha sido gran parte en equities, y lo que hemos visto cada vez más es esta parte de renta fija, que ven como en penúltimo dentro de lo que son activos. ¿Por qué? Porque renta fija durante los últimos 10 años, sobre todo cuando uno pone a pensar o se pone a pensar sobre lo que eran los rendimientos en Estados Unidos, eran bajísimos. Y hoy en día obviamente estás viendo nuevamente oportunidades, y hoy voy a tocar sobre ellos también en esta presentación. Si vamos un poco a lo que es la plataforma global, les quiero mostrar, este es el mapa del mundo. Lo pueden ver tal vez en otras presentaciones con otras gestoras, pero al punto no es que tengamos oficinas, no es que tengamos analistas y no es que tengamos los portfolio managers. Simplemente quiere decir que todas estas oficinas les compensamos para que trabajen en conjunto, independiente de la disciplina, región que cubran. Entonces, esto obviamente es lo que nos da una ventaja competitiva. Adelante, ¿desde cuándo estamos invirtiendo en fondos multiactivos? Pueden ver que realmente desde 1970 es que se crea una disciplina de multiestrategia o multiactivo. ¿Por qué? Porque pues en el pasado uno tenía dos opciones: o invertías en acciones directamente, que venía siendo la mayoría, o invertías en un fondo que invertían en bonos. En un momento, pues obviamente veíamos la demanda por parte de la clientela final, decir, bueno, me resulta más cómodo tener a alguien que me maneje el coro, y yo a través de ese coro, a través de este fondo central de mi portafolio, pues puedo manejar cosas tácticas. Por lo cual en 1970 fuimos desarrollando ello, y por eso van a ver a lo largo de la historia, tenemos obviamente desde 70, y el 2016 fue el último que lanzamos en la categoría, pero pueden ver a lo largo del tiempo ha sido obviamente en 1990 cuando lanzamos este fondo en particular del lado doméstico. Y ahora les mostraré un poquito más en detalle sobre el fondo. ¿Cuál es el objetivo del fondo en sí? Tienes el Global Balance Fund, tiene lo que es buscar la diversificación. Creo que eso, ¿cómo lo logramos? Obviamente siendo extremadamente selectivo entre las acciones que van a ser parte de la cartera, la renta fija, que tendría que ser los bonos, y lo otro que es súper importante y no lo ven muchas veces es la diversificación geográfica, ¿no? Porque obviamente sabemos hoy que el mundo está más interconectado que nunca, lo vimos durante la pandemia, vimos hoy las redes de comercio estando más atadas uno a otro, pero ahora se están rompiendo nuevamente y se están de alguna forma rearmando lo que son estos acuerdos. Hay que tener una diversificación geográfica, ya no es tan fácil como solo posicionarse en acciones globales y dejarlo, es mucho más complicado que ello. Lo otro es obviamente manejar lo que es el equilibrio en buscar esas acciones o esos bonos que nos pueden ofrecer lo que es un buen perfil de risk-reward, es decir, obviamente el riesgo y el precio al cual estamos pagando por entrar en la posición, obviamente y obviamente nos puede dar un cierto upside de atractividad. Pues obviamente eso es lo que queremos buscar dentro de estos bonos y acciones de las cuales consiste el fondo. Y obviamente lo que queremos es ver, y tenemos la paciencia de esperar muchas veces a que estos bonos o estas acciones o estas empresas a largo plazo obviamente nos den los resultados deseados, ¿cierto? Entonces esos son realmente los 3 pilares en lo que estamos buscando en un fondo global balanceado.
Quiero llevarlos a este ejemplo. No, ojalá y no se mareen con todos los colores, no es del punto, pero sí quiero que me acompañen un segundito. Quiero que vean, acá lo que hemos hecho es básicamente el ejercicio de tomar los últimos 20 años y hemos buscado cuál ha sido la clase de activo con mejor desempeño en ese año. Pueden ver, por ejemplo, del 2003, puedes tener los small cap, mid small cap, que serían las empresas de pequeña y mediana capitalización, que dieron un 45%, lo van a ver hasta arriba en el 2003. Subir corriendo los ojos por arriba, dicen, bueno, sería fenomenal siempre adivinar el desempeño todos los años, pero en realidad es que cuando tú eliges, si puedes fijarse, por ejemplo, un año claramente lo muestra, fíjense en los boom de los commodities, que durante esos años estuve yendo mucho al Cono Sur y commodities venían volando, sobre todo con la demanda de los mercados emergentes, solicitando desde la soja, obviamente todos los productos de agricultura. Pues 2005 fue fenomenal, pero si te pasas del 2005 al 2006, vean el desplomo con lo que fueron commodities. Entonces uno obviamente trata de decir, bueno, si elijo aquel que esté yendo bien, ¿será que el año que viene sigue dándose? Pues lo más seguro es que tal vez tengas el efecto de agarrarlo en la parte más alta y obviamente lo que viene subsecuente es la caída más abrupta. Si van al siguiente cuadro, el 2006, tienen REITs. REITs vienen siendo lo que son fondos inmobiliarios, no más que nada lo que le llaman en inglés Real Estate Investment Trust. Si agarras eso en el 2006, fíjense dónde terminaste en 2007, vuelves y caes. El punto de estás viendo CI World, que es un índice global que abarca la mayoría de las acciones globales de gran capitalización, y después tienes lo que es el Global Ag, que viene también siendo el índice más utilizado para representar lo que son el mundo de renta fija. Cuando tomas solo estos dos índices, vas viendo lo que es el cuadro negro, que va mostrando básicamente los retornos a lo largo del tiempo. Claramente uno diría, pues no está en el punto más arriba, tal vez no era lo que tendría que haber comprado cada año, no, pero lo más seguro es que ibas a tener consistencia en los retornos y no la volatilidad y los errores, porque uno sabe al caer un 50% en un portafolio, pues al año siguiente para recuperar solo tienes que hacer el 100, solo matemática básica. Entonces lo que uno quiere evitar y el punto de ello es manejar una disciplina como el que les voy a mostrar, porque lo que uno quiere a lo largo del tiempo es consistencia y menos volatilidad. Ahora, si me permiten, vamos al siguiente, que es, pues, muéstrame un poco cómo han sido los retornos. Y esto los estoy mostrando desde 1998, antes de que obviamente reventara la burbuja de Internet. Hasta mano izquierda abajo están viendo lo que son retornos, ese 3,22 y el riesgo que asumías por obtenerlo en solo bonos. Recuerden, estos bonos solo pueden ser una combinación, puede ser bonos de tesoro, bonos corporativos, bonos emergentes. Acá lo que estamos utilizando es realmente bonos de calidad inversión, ¿no? Aquellos que tienen muy poco riesgo de no devolver, de no pagar. Y en este caso tenías que igual asumir casi un 5,92 de volatilidad, es decir, la diversidad, o sea, la divergencia en retornos es alto y solo te van a remunerar con un 3,22. Si comienzas a tomar una postura de más bien un 60-40, que sería un 60 globales en 40% en renta fija, pueden ver obviamente que su volatilidad aumenta un poco, obviamente está casi doblándose, yendo a 10, pero también el retorno se vuelve más atractivo. Si uno dice, bueno, no, pero lo que quería y lo que estaba viendo Eric en el gráfico anterior era que el large cap US equities con exposición a tecnología fue el mejor. Ojo, tal vez era el caso en los últimos 10 años, pero la volatilidad que tenías que asumir aún aumenta más y el retorno no te ayudó. Pueden ver que el retorno realmente se queda casi que flat versus una cartera diversificada. Y lo que hemos notado es que hubo un abandono durante los últimos años a lo que era la renta fija. Y obviamente persiguiendo el boom del 2020 y 2021, muchos fueron full o mucho más risk on en lo que son equities. Por lo cual obviamente queremos recordarles que hoy en día vale la pena revisitar lo que es el punto medio para que tengan esa diversificación estratégica en sus carteras. Pasando al siguiente gráfico, porque Itaú ha hecho, obviamente nos ha hecho el favor de permitirnos presentar esta mañana, pues creo que este fondo
¿no? Desde que lanzamos realmente, inclusive la versión Meridian, que es la versión en la cual pueden invertir ustedes a través de la plataforma, estamos en el top, lo que sería el sexto quintil de desempeño versus todos los pares que encontrarán en el universo y disponibles. Eso quiere decir consistencia. Claramente tienes años como el 2009, ¿no? Que no son ninguno de los que nos obviamente quisiéramos presumir. Difícil ese año. Fue el año obviamente cuando tuvimos la crisis financiera global, pero pueden ver después de ello cómo ha sido la consistencia de la recuperación cada año tras año. Y ahorita estamos entrando en un periodo de, nosotros pensamos por lo menos de más volatilidad, pues uno quiere un manager o un portfolio manager que tiene esta consistencia a largo plazo. Por lo cual, quiero mostrarles el por qué deberían de seguir considerando, simplemente comenzando con lo que es el punto, tal vez el punto final, pero pasándoselo al principio para que lo vean. ¿Cuál ha sido el desempeño? Cuando uno lo ve versus un benchmark, recuerden, y para ustedes que están mucho más familiarizados con lo que es un benchmark, les pido disculpas, pero con aquellos que no, me atrevo a explicarles lo que es. Un benchmark es la forma en la cual Francisco Victoria, el equipo de Itaú, nos mide. Dice, bueno, ustedes tienen que tener algún referente. Eso se le llama en inglés el benchmark. El referente quiere decir una gestión pasiva, sin ningún tipo de decisión, simplemente siguiendo la bolsa. Pues, ¿cuál sería tu desempeño versus ello? Y eso es lo que quieren ver, que nosotros consistentemente podamos sacarle ganancia, ¿no? O le podemos sacar algún tipo de desempeño o outperformance versus esos benchmarks pasivos, ¿no? O versus obviamente estos índices. Quiero que vean, obviamente, como el tenías obviamente las criptomonedas volando, pues del 2020 al 2021, poco más desafiante, sin embargo, pudimos capturar en un mundo donde realmente no veíamos valoraciones atractivas, pudimos igual captar con menos riesgo que el índice y menos volatilidad, pero acá es donde uno quiere decir, bueno, ojo, en el 2022 nada funcionó, no importa si estuviera, creo que el único, siempre me lo reclaman, el único refugio el que funcionó en el 2022 era estar parado en una caja de ahorro, lamentablemente, ¿cierto? Ahora todo lo contrario. Pero en ese momento, pocas alternativas defendieron. Sin embargo, nosotros versus lo que es un benchmark, igual, menos volatilidad y más protección. Ninguno está diciendo, aleluya, perdí 12% en un año, pero cuando lo comparas en haber hecho algo que sería completamente pasivo, le hubieras agregado más dolor, ¿cierto? Y es lo que queremos mostrar en esto. Hay que tener consistencia. Se lo mostré en lo que era el gráfico anterior de los 15 años, pero también les quiero mostrar los últimos para que lo consideren. Pasemos al siguiente. Pueden ver cómo vamos. Estos simplemente son los retornos en lo que es el largo del tiempo. Acá es mostrado lo que son los retornos anualizados. Pueden ver cómo hemos ido con una cartera 60-40. Cuando van a los últimos 10 años, ha sido, y eso es el que van a ver a su mano izquierda, van a ver 5.05 versus un benchmark que está en 5.90. Pero uno diría, bueno, Eric, claramente acá no le estás ganando al benchmark. Te diría, en los últimos años ha sido un experimento de los bancos centrales de inyectar liquidez a una manera, sobre todo en los últimos bueno, el 2020 y 2021, como nunca hemos visto. Y esto creó mucha, obviamente, de alguna manera creó algunas, pues malentendidos, de cierta manera, ¿no? Y creó algún aumento. Nosotros estamos muy bien posicionados para volver a lo que ha sido nuestra trayectoria durante los últimos 15 años y volver a darles un posicionamiento estratégico defensivo y fuerte, porque sabemos que el timón y sabemos que la ola se nos viene ahora en contra y vamos a ser mucho más apremiados por ser inversores con un foco mucho más sobre valorizaciones atractivas, sobre empresas defensivas, y esto es de lo que consisten nuestras carteras. Pueden ver en percentil contra los pares que trabajan en esto o quienes participan en la categoría de Morningstar. Estamos rankeados siempre dentro de los top 25% como mínimo. A un año 25, cuando te vas a los 10 como noveno. Entonces, claramente estamos agregando valor y pensamos que yendo hacia adelante es donde más
sentido tiene comenzar a colocar en fondos como el Global Total Return. Si me permiten, minutito, voy a ir acá al siguiente para mostrarles lo que ha sido periodos de desempeño sobre los índices, porque mostré algunos últimos años, pero vean lo que ha sido la diferencia y cuántas veces hemos podido ganarle a lo que son los pares dentro de la categoría que también manejan fondos balanceados. A 10 años, 7 años, 5 años, 3 años, casi al 100% del tiempo estamos ganándole a todos nuestros pares que trabajan o que tratan de manejar la categoría. ¿Cuál es el exceso versus nuestros pares en cada categoría? En promedio, pueden verlo acá. O sea, les estamos ganando por 2,5%, 2,54%, pero cuando lo anualizas, obviamente esto es una trayectoria extremadamente importante y uno que debe considerarlo porque 2% tal vez a un año no es gran cosa, pero cuando lo tomas a 10 o 15, tiene un impacto significativo sobre lo que es una cartera diversificada. Vamos al siguiente, y si me permiten, ¿cuál es el fondo? O sea, en sí, ¿cuál es el objetivo del fondo? Realmente es un objetivo, vamos a decir, estratégico. Un 60-40, no es que no queramos mover, no es que no, hay una diferencia y déjenme de nuevo, para aquellos que sigan esto muy de cerca y conocen el tema, les pido un poquito de paciencia y explico. Hay varias formas de manejar un fondo, sobre todo cuando es multiactivo. Hay un manejo estratégico, que es un 60-40, que mantiene su compostura, mantiene un core de la cual no se desvía. ¿Y qué hacemos? Cada vez que las acciones se valorizan y consisten en ser más de un 60% de la cartera, rebalanceamos, es decir, vendemos esas acciones y compramos más renta fija. Si es lo contrario y la renta fija se nos valoriza, vendemos esa renta fija y volvemos a comprar acciones para siempre mantenernos dentro de estos parámetros de 60-40. Es una disciplina. Cuando tienes fondos tácticos, suelen ser mucho más volcados a dejar que esos sobrepesos se exhiban, dejar que esos sobrepesos obviamente guíen y lleven su desempeño, pero el punto tal vez de ellos es que en momentos de euforia, en momentos cuando aciertan, son apremiados, pero cuando tienes volatilidad, incertidumbre o tienes una sacudida fuerte en las bolsas, a veces pueden ser las que más sufren. Entonces, ¿por qué un fondo como tal con un objetivo ese 60-40? Porque pensamos que forma una buena parte, un coro de una cartera donde a uno le permite saber, bueno, esto forma parte del medio de mi cartera y alrededor, con la ayuda obviamente de sus asesores en Itaú, pueden ver cuáles son tal vez algunas opciones tácticas que le pueden agregar. Porque lo que uno quiere tener siempre es obviamente lo que le llamamos en inglés como la rueda y alrededor obviamente tienen los esferitos que van siendo parte de lo que es la diversificación o jugadas tácticas que quiere uno implementar. Pero lo más importante siempre viene siendo el foro. La meta en sí del fondo es a ganarle nuestro benchmark, ¿no? En parte de la presentación es siempre sacarle una diferencia importante a esto. Queremos obviamente agregarle esto no solo por ganarle el benchmark, pero también mostrarles menos volatilidad y eso es lo que ven como meta. Eh, ¿Cómo funciona el fondo? Y ahora les mostraré algunos ejemplos. Para llegar a las posiciones dentro del fondo tenemos que hacer un proceso con esa plataforma global de inversiones. Les comenté, tenemos estos gestores, estos analistas sentados alrededor del mundo. Lo que hacemos es un análisis de abajo hacia arriba, quiere decir que analizan todas estas empresas independiente de la región y ahí van subiendo según el mejor criterio y van lanzándose a lo que es una plataforma global donde los portfolio managers, donde los asesores, perdón, donde lo que son los gestores puedan elegir las mejores ideas de renta fija y acciones y encajarlas dentro de la estrategia. Eso es la forma en la cual vamos buscando. Esto es muy importante porque no todos los fondos hacen lo mismo. Para elegir una empresa, uno dice, uy, pero es un montón de trabajo. ¿Cómo vas a agarrar 500 empresas americanas, las vas a analizar y después vas a sacar de ahí tus top 10 ideas? Claro, idea. Así es que llegamos a armar estas carteras versus hacerlo al revés. Uno puede decir, bueno, yo solo lo veo desde el punto de vista macro, lo estoy viendo desde arriba hacia abajo, estoy viendo que lo que son tendencias son Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Japón, etcétera, y voy colocando exposición a estas regiones. No, nos parece que ahí puedes tener riesgos idiosincráticos dentro de lo que son las empresas que sean tal vez que constituyen parte de los índices y nos parece que nuestra forma, nuestra disciplina es más atractiva dado que podemos ser un poquito más de know-how sobre las empresas, sus saldos, su cash flow, la resiliencia, si son bonos, las probabilidades de pagaré, las probabilidades obviamente de vencerse a la par. Esas son las cosas que nosotros obviamente queremos entender y saber cuando estamos encajando cualquier posición dentro de este tipo de fondo. Vamos una adelante.
Acá les estoy mostrando la composición simplemente. No queremos hacer, como les mencioné anteriormente, no queremos hacer lo que son cambios tácticos, queremos hacer mucho más esta compostura o este diseño estratégico de este 60-40, porque al hacerlo, lo que te permite, de nuevo, es contar en que mañana te levantas, mañana ven y dicen cómo está, de qué consiste mi fondo de MFS Global Total Return, y no se van a asombrar si ven de acá a 6 meses o a 6 años, gran parte de la cartera, si hicimos nuestro trabajo, debería estar muy intacto. Puede haber momentos que les mostraré donde vamos a vender posiciones porque mejores opciones aparecen, pero lo que es el turnover, que sería qué tan rápido estamos entrando y saliendo de las posiciones, debe ser muy baja, porque tenemos mucha convicción en las empresas en las cuales estamos, o los bonos en los cuales estamos agregando el portafolio. Pero de tener esto nuevamente como un coro, a ustedes les permite ser más táctico con otras ideas que quieran implementar, ya sea sector inmobiliario, sea sector de commodities, sea un sector de metales, etcétera, pero saben que esto siempre les va a formar como el coro de lo que es sus carteras. ¿Cuáles son los criterios de una acción y acciones que tenemos en la cartera? Son 4 que utilizamos. Número 1 es lo que es, obviamente, alta calidad. Y lo que describe alta calidad va a ser que tenga por lo menos un track record o, digamos, un historial de tener un negocio resiliente, un negocio que tenga una franquicia durable, que tenga lo que son saldos y un balance sheet extremadamente fuerte. Esto es lo que nos puede dar lo que es un factor de calidad o quality, que le llaman en inglés. Vemos siempre valoración. La valoración siempre nos da un poco de margen de error. Lo que no quieres es corretear cuando ves acciones que están con mucho momentum atrás, porque, por ejemplo, lo que hemos visto este año, 7 acciones liderando todo lo que es la bolsa, pues obviamente esto puede llevar a lo que es el FOMO, ¿no? De tratar de fear of missing out y tratar de perseguir estas 7 acciones, porque uno piensa, bueno, AI es la nueva euforia, como fue criptomoneda y como fue todo esto, pues alcanzarlas, pues puede ser un grave error, porque las valoraciones pueden ser extremadamente caras y uno los agarra en lo que es la cima y se los lleva, obviamente, en toda la bajada, pues mucho desempeño te va a sacar, pues te puede obviamente dañar lo que son las metas en sí del portafolio o la cual estás invertido en primera instancia. Entonces siempre somos muy cautelosos en cuál es la valoración de cualquier empresa en la cual invertimos. Queremos ver en algunos casos que tengas empresas, no porque tenga valoración solo baja y tenga calidad, pero también hay empresas de las cuales tal vez están pasando por un momento difícil, ¿no? Pues, por ejemplo, un sector hoy en día que ha sufrido muchísimo, el sector financiero, sobre todo después de lo que fue la corrida de los bancos regionales acá en marzo. Pero si ves oportunidades estructurales atractivas, esto lo encontramos en algunos bancos y les podemos dar algunos ejemplos. Si ves management sólido, si ves que están dentro de lo que son los bancos, tal vez el más protegido o insulado con respecto a lo que son sus balance sheets y su flujo de caja, puedes tomarte un riesgo, digamos, un riesgo calculado de que están yendo, tal vez se demoren en recuperar, pero sabes que van en buen camino y en el largo plazo se va a dar. Por lo cual vemos cambios, una oportunidad, son el tipo de empresa también que queremos ver. Y por último, lo que quieres ver es que tenga un enfoque hacia el accionista. Lo último que queremos es, y esto es muy importante, queremos ver que están dispuestos a hacer los buybacks, sería comprar de vuelta sus acciones, están dispuestos a pagar los dividendos, también nos parece atractivo, están dispuestos a reducir gastos y mantener márgenes. Estas son cosas que como nosotros, como sus gestores dentro de este fondo, queremos ver ese tipo de empresas, porque eso es lo que nos protege y lo que nos va a dar la certeza a largo plazo de que nos funcione lo que es su posición o la posición dentro de la empresa. Entonces, estas son las características de las empresas que tendríamos dentro del fondo. ¿Cuál es la disciplina de compra y venta? Creo que la compra la acabo de escribir, que serían componentes o sus 4 cualidades. Cuando vamos armando lo que es la cartera, tenemos cautela en nunca tener una sobreexposición a ninguna empresa en particular, siempre que debemos tener un cierto límite, y lo pueden ver abajo en el desglose. Cuando tiene que ver con riesgo, no queremos tener más allá de más o menos un 5% dentro de una empresa, dependiendo qué tan grande sea dentro de lo que es el índice, pero queremos tener un poco más de cautela ahí. Y por el lado de lo que es la venta, suele ser, siempre puede haber la posibilidad de que nos equivoquemos y tengamos que venderla. Puede haber mejores alternativas, por lo cual tenemos que vender la empresa y comprar tal vez a algún otro banco, les di el sector financiero, por ejemplo. Y puede haber un cambio de tesis. Puede haber simplemente que las valoraciones de algún sector y en esta empresa son extremadamente caras, queremos ver otras alternativas que nos parecen más atractivas, obviamente podemos salir de ellas. Estos son básicamente los componentes cuando uno está armando el portafolio del Global Total Return.
Les dije que les iba a mencionar algunas empresas, digamos, de los constituyentes del fondo. Creo que a mano derecha van a ver y pueden ver algunos acá. Les quiero mostrar o les quiero hablar, por ejemplo, de algunos. Aon, que viene siendo el que trabaja Reaseguros, muchos de ustedes tal vez ya los conozcan. Es una empresa británica-americana. Hoy en día tiene ya base en Londres, fundada en Chicago, pero compiten, por ejemplo, con Marsh & McLean, pero su valoración es una de las más atractivas. Sus revenues son estables. Sin embargo, el mercado lo está descontando y gran parte de eso puede ser, obviamente, por ser constituyente o formar parte del benchmark de las financieras. Sin embargo, tienen un diverso, o sea, tienen varios fuentes de revenue versus, por ejemplo, algunos bancos inclusive. Entonces, ha sido de estos tipos de nombre que hemos ido agregando y puedes ver en el portafolio, tenemos un sobrepeso versus lo que sería el benchmark de 22 versus un 14 que tiene el MSCI World, que sería nuestro índice referente. Otros, por ejemplo, que uno podría considerar que me parece atractivo dentro del real estate, que ven a ver como casi penúltimo, es el tercero de abajo hacia arriba. Ese tiene que ver con Simon Properties. Si han venido últimamente a Miami o si han estado en los centros comerciales de Estados Unidos, por lo general van a ver muchas propiedades son manejadas por Simon. El sector comercial, sobre todo, ha venido bajo ataque, ¿cierto? Porque muchos han vuelto a online, como los Amazons del mundo, y esto obviamente es un segmento donde vimos oportunidad, porque sabemos que los centros comerciales no van a desaparecer como tal, pero van a cambiar. Y dentro de estas empresas que pensamos que puede tener más resiliencia y que tiene obviamente el cash flow y los revenues, como he dicho en muchos de estos casos con otras empresas, viene siendo Simon Properties, por lo cual hemos ido manteniendo y creciendo un poco esa exposición que tenemos. Pero lo interesante es entender el por qué. El por qué sabemos que hay una presión sobre lo que es el sector comercial inmobiliario, pero a la larga, si es convertirlo en tal vez más plaza de comida con algunos tipos de juegos y tal vez un centro social, pues va a ser la nueva forma que toma, pero no van a desaparecer, porque lo que vamos a es una reducción. Creo que en Estados Unidos hay más pie cuadrado en los shoppings de lo que hay, por ejemplo, en muchos casos de escuelas. Es increíble la cantidad de pie cuadrado que tenemos en shopping. Otros nombres quería solo mostrarles que consisten y que están dentro de la cartera. Algunos tal vez ustedes los conozcan si trabajan en el sector de la farmacéutica, si trabajan en el sector de los bancos, obviamente algunos nombres acá que puedan ver. Eh, Podemos ir a los sobrepesos. Creo una cosa que les mencioné es la diversificación global. Cuando ven diversificación global, gran parte del tiempo van a haber fondos balanceados que no suelen ser tan global. Suelen tener un peso muy fuerte hacia Estados Unidos, suelen tener un peso muy importante hacia lo que es tecnología y suelen ser las empresas que les mencioné anteriormente. Fenomenal en los últimos años. El riesgo es que el péndulo se les venga en contra y cuando eso viene es muy difícil recuperarse. Por lo cual solo quiero hacerles un hincapié a nivel geográfico, dónde estamos más expuestos y cómo tenemos sobrepesos. Cuando están viendo donde dice portafolio a la mitad de la pantalla, van a ver lo que tenemos nosotros de menos peso versus el benchmark. Si ven solo el índice está con casi un 72, 73% en Estados Unidos o Norteamérica. Nosotros estamos un poquito más cautos con casi un 57%. Pero cuando ven Europa, Japón y demás, estamos buscando oportunidades ex Estados Unidos, ex Norteamérica, finalmente con mercados emergentes. Y esto obviamente es una importancia y es una cosa, es tal vez la ventaja competitiva que tenemos siendo una plataforma global, que podemos buscar otras opciones fuera de lo que es solo Norteamérica. Acá van a ver, tal vez les mencioné sobre, y quiero solo mencionarles o mostrarles tal vez un dato que es muy importante que lo vean en cualquier fondo que estén considerando, que le llamamos el price earnings. El price earnings es cuánto estás pagando por las ganancias durante los próximos 12 meses. Es una forma de ver hacia adelante. O sea, si yo cientos veces earnings, para hacer la matemática fácil, estoy comprando algo que estoy básicamente dispuesto a comprar a los revenues actuales, que pienso que básicamente voy a tardar 200 años, es una cosa insólita, para recuperar lo que son esos earnings. No sé si, espero que eso les haga sentido, porque uno quiere tener mucho cuidado. Un price earnings normal
podría ser alrededor del 16 a 18. Para empresas americanas suele ser en esos rangos. Nosotros claramente estamos buscando empresas hasta más atractivas, mucho más por debajo. Esto está mucho más atractivo en cuanto a potencial de ganancia a largo plazo, porque si compras a precios altos, obviamente lo más seguro, como cualquier teoría, lo que puedes tener el de fase hacia abajo. Entonces, esto es simplemente mostrando cómo tenemos una disciplina mucho más constructivo sobre lo que es la compra de posiciones y lo que son valoraciones un poco más económicas, versus lo que es, por ejemplo, un índice pasivo que simplemente está consistiendo, sus constituyentes son mucho más caras, por lo cual obviamente te puede perjudicar cuando hay sobrepesos, nos van a remunerar. Puede ser en los bancos como UBS, como JP Morgan, puede ser en BNB Paribas. Les mencioné los laboratorios. Laboratorios no es tanto, solo un paréntesis, los laboratorios que ven ahí, o Roche o Johnson Johnson, no es porque hayan desarrollado la vacuna, es más bien lo que están haciendo fuera con lo que son equipos médicos. Esto es donde vemos negocios muy interesantes que estas dos empresas en particular están desarrollando muy fuerte y nos parece sumamente atractivo y sus valoraciones están todavía en línea con nuestras expectativas. Eh, Cuando vamos a lo que es, de nuevo, esto es un poco la filosofía en cuanto también renta fija. Y si me permiten, les voy a adelantar un poquito para mostrarles el... Le, es buscar empresas que emitan deuda de una forma con mucha disciplina. Perdón, veo una pregunta. Eh, Hola, sí, Diego, con mucho gusto. No es que no queramos, y muy buena pregunta. Espero que me escuches ahí. No es que no queremos India. India lo hemos visto tal vez por el lado más de deuda. Y eso les puedo mostrar si quieren, tal vez offline les puedo hablar un poquito más, o tal vez con Francisco Victoria lo podemos ver. Sí, es una región que lo vimos muy atractivo, no tanto por equity, pero mucho más por la parte de renta fija, ¿sí? El mercado se ha abierto mucho, tienes una fortaleza en lo que es moneda local, tienes tasas locales, tal vez lo podemos ver offline solo para mantener acá la charla con respecto a este fondo. Pero sí, ha sido una región que hemos visto oportunidades, pero no tanto del lado de acciones, sino de renta fija. Cuando vemos, perdón, volviendo a esto, estos son los 4 puntos importantes de la construcción cuando estamos pensando en la renta fija. Es pensar el riesgo, obviamente el hecho de que nos pagará a fin y al cabo, qué tan grande va a ser su posición dentro de lo que es la parte de renta fija. Y obviamente al generar la idea y armar la construcción de la cartera, queremos que la componente renta fija sea lo que absorba la volatilidad y lo que es la parte de equity sea lo que nos dé el crecimiento. Entonces es mucho más cauto esta parte de mucho más defensivo, inclusive lo que armamos de este lado, porque es el contrarresta, ¿no? Es el contrapeso de lo que tenemos, obviamente, en exposición de las acciones. O sea, lo que son rangos históricos de exposición, solo les quiero mostrar dónde estamos posicionados entre los bonos. Pueden ver que esto puede ser una parte, podemos ver, esto puede ser no solo tesoros, puede ser también bonos japoneses, suele ser esta región acá, pueden ver de más o menos un 24-52% es lo que solemos tener en lo que son este tipo de bonos. Cuando vas a lo que es parte de government related, esto puede ser los MBS, por ejemplo, los mortgage back, inclusive pueden ver acá. Puedes verlo con investment grade corporates, estructurados, son los rangos y mercados emergentes me parece, para la pregunta. Acá es donde verías eventualmente, donde vemos oportunidades de mercados emergentes. Si uno, por ejemplo, en India, aparecería en esta parte y sí lo podemos encajar donde hubiera la oportunidad. ¿Qué estamos en cuanto a lo que es duración y lo que es, y esto es importante, la duración no por volver muy técnico, pero duración es cuánto es más o menos el vencimiento versus el yield que ofrece el bono individual. Entonces uno quiere saber qué tanta exposición tienes. Pues hoy que estamos en tasas extremadamente elevadas, lo que quieres, y en nuestra opinión como MFS, es extender un poco esa duración. Quieres tener un poco más de largo plazo en tus vencimientos, porque pensar van a haber una caída en tasas a nivel global. Vas a ver recortes, ya los estás viendo en ciertas partes de Latinoamérica. Pensamos que tomar un poco más
de exposición a largo plazo y asegurarse de estas tasas hoy vale la pena. Lo que vas a ver acá es duración un poco más extendida. Y esto nos da dos cosas. Nos asegura de tener esta renta generada entre la cartera, nos asegura esa renta por lo menos un poco más de tiempo versus estar refinanciando, buscando bonos con deuda, o perdón, con cupones menores o con rentabilidad menor, nos asegura de esto. Y dos, nos asegura de tener nuevamente esa estabilidad, porque cuando tienes una tambaleada de los equities, esto es lo que viene siendo un factor muy importante de mantener ese equilibrio, ese contrapeso, es duración y obviamente la calidad de estos bonos. Entonces, esto es parte de lo que queremos mostrar dentro de lo que es el historical characteristics. Cuando vamos a los pesos, les quise mostrar esto porque quieres ver pues qué parte es a nivel dólar cuando vas a la renta fija y demás. Pues pueden ver acá lo que es exposición a dólar y qué parte de la duración la estamos teniendo en canadiense, etcétera. Pueden ver dentro de Asia lo que estamos tomando. Esto vendría siendo este punto 20 donde estamos sacando. Más que nada, volviendo a la pregunta que hicieron en el chat, esto más que nada viene siendo partes de Indonesia que hemos encontrado. Entonces, esto es una pequeña parte que ven acá. Y después abajo, donde tenemos un peso mayor. Obviamente el peso número uno del fondo va a ser dólar, pero van a ver que en el peso mexicano, tanto en el peso uruguayo, hemos tenido un poco más de exposición porque le vemos oportunidad a nivel moneda, ¿cierto? Donde tenemos menos peso van a ser tal vez en estos, sobre todo el dólar canadiense, el dólar de Nueva Zelanda, Taiwán, etcétera. Pero esto es una clara forma de decir, en esta cartera y teniendo un 60-40, no es solo de una vista de 30,000 pies viendo hacia abajo, decir, bueno, es una cartera de no. Tienen que ver, y me gusta solo resaltar, lo diverso que es y la exposición que están obteniendo con cuando ven sus portafolios, un solo ítem, que es un fondo, tomar en cuenta todo lo que hay por debajo y todo lo que estamos manejando resultados a largo plazo. Es la volatilidad. Si uno toma en consideración lo que queremos hacer es no solo ganarle al benchmark, pero hacerlo de una manera donde podemos tener mucho menos volatilidad. Y eso es lo que estoy mostrando con esta barra que ven en la parte izquierda que dice Volatility Standard Deviation. Es lo que están viendo es el vol, es decir, qué tan volátiles son los retornos que les voy a dar. Son mucho más consistentes. Y cuando ven a mano derecha el Max Drawdown es qué tan duro ha sido el de punto más alto a punto más bajo, ¿cuál ha sido la peor experiencia? O sea, el punto más feo que uno podría tener como experiencia dentro de un tipo de fondo como este, pues pueden ver, casi llega a un 18%, pero si uno hubiera quedado con solo un benchmark pasivo, hubiera sido obviamente casi un 25% versus obviamente un 18%, y si uno hubiera solo hecho acciones, cuando uno se vuelve muy agresivo, cuando ve euforia en la bolsa, aún peor. El problema con esto no es que solo uno le gana 5, 6, 7%. Es la recuperación, porque de esto yo puedo salir mucho más fácil. Cuando un fondo tiene este tipo de desplomo y cada vez se pone peor dependiendo del índice que quieras usar, mucho más difícil excavar y salir adelante. Por lo cual es importante recalcar lo defensivo y las características defensivas del fondo. Me voy a adelantar un poquito por cuestiones de tiempo, porque también si hay preguntas al final, encantado. Acá esto lo pueden ver después, tal vez con Francisco, con Victoria. Esto quiero mostrarles el fondo como tal, desde el 2008 que tuvimos la crisis financiera. Uno dice, bueno, si hubiera comenzado en el 2008 y hubiera ido hasta el 2022, ¿cuál hubiera sido mi retorno actualizado? Pues claro, hubiera sido difícil en estos años, pero por lo menos uno puede ver bueno, la consistencia. Tuve esto de retorno. Si uno hubiera hecho del 2008 al 2021, entonces, básicamente puedes tomar el año en el cual hayas invertido y puedes tomar el año en el cual hayas salido y puedes ver los retornos. Vas a ver, básicamente, en solo 6% del caso has tenido un retorno. Cosas que les pueden agregar un poco más de riesgo en la cartera. Pero cuando tienes un core que de por sí ya te está dando anualizado un 4, 5, 6% al año y le agregas tal vez cosas tácticas alrededor, obviamente el desempeño se vuelve muy atractivo, pero lo que quieres, sobre todo, lo que forma la parte central, es que tengas obviamente una estrategia defensiva y consistente. Y eso es lo que queremos mostrar a lo largo del tiempo. Vamos. Déjame ver. Listo. Ahora con eso paro
Tengo algunas preguntas que me han entrado. Victoria, Francisco, les paso la palabra. No sé cómo gustan manejar esta parte. Les cedo la palabra. En realidad, dejamos que vayan cayendo las preguntas. Acá el que más sabe de nosotros tres sos vos, Eric, así que te aprovechamos a ti. Mucho gusto. La primera que recibimos es, bueno, respecto al view de MFS de acá en adelante, sobre el comportamiento de la Fed con las tasas y sobre todo sobre la posible recesión que tenemos por delante en Estados Unidos. Sí, ha sido la recesión más obviamente esperada. Y creo que lo más frustrante, lo estaba leyendo, esto fue ayer, creo que cuando los economistas comienzan a tirar el sombrero y desesperarse porque nunca ha llegado y el soft landing tal vez sea no landing, ahora sí hay rumores de esto, es cuando tal vez es el peor momento porque es cuando suele aparecerse, ¿no? Es cuando ya todo el mundo tira la toalla y se da por vencido. Eh, Hay que pensar, tenemos, sobre todo en Estados Unidos, les mencioné el consumidor americano hoy en día nunca ha sentido el apretón de tasas de tal magnitud. Tiene que pensar que acá tasas se fueron de 0 a 0.25 y ahorita nos encontramos en 5.25, 5.50 a nivel de la tasa de la Fed. Esto es obviamente una alza abismal y esto creó obviamente, fricciones. Uno, pueden ver al sector inmobiliario, que viene siendo uno de los más importantes, ¿cierto? Porque el sector inmobiliario se beneficia de lo que son los préstamos hipotecarios que gran parte de los bancos otorgamos. Pues esto se enfrió. Tasas estábamos refinanciando a 3 años a tasa fija por 30, pero 30 años a tasa fija a 3%. Y hoy en día estás tratando de fijar esa tasa más o menos 7,5%, 30 años. Es un crecimiento abismal. Y cuando le agregas el precio de los inmuebles en Estados Unidos, carísimo. O sea, dependiendo de la región donde vivas, year over year de casi un 30%. Esto va a causar fricciones y esto, a lo que va todo este largo sermón, es que estas fricciones aún no se han reflejado, ¿no? No apenas están sintiendo las presiones de los aumentos de tasa. Pensamos que aún es inevitable. Si eres una empresa de pequeña o mediana capitalización, tu costo más alto en día son tus empleados, pero en algún momento vas a comenzar a tener que rajar para poder mantener tus márgenes. Porque mantener los empleados y subirle los aumentos, como han pedido los sindicatos de los autos, como están pidiendo los sindicatos ahora de las aerolíneas, las pequeñas y medianas empresas no van a aguantar. Y es el empleador más importante de Estados Unidos. Y ya se están viendo las fisuras y las presiones sobre estas empresas. Es cuestión de tiempo y se va a reflejar. Entonces, de nuevo, volviendo tal vez a un fondo como esto, tienes que tener mucha cautela y utilizar algo que sea balanceado y que sea defensivo, porque el error, si lo agarras en este punto más alto, con plena euforia, tal vez te quieres salir de nuestros estrategas también. Disculpa, Eric, en esa última frase se te cortó, capaz que sería bueno si puedes repetir. Sí, no, perdón. Lo que te iba a comentar es que el, creo que el desespero de los economistas y los estrategas hoy en día es que el tiempo en la cual esperaban la recesión pensaban que iba a ser mucho más, que iba a ser evidente para fines del 2023, entrando al 24. Pero claramente el consumidor ha sido más resiliente, tal vez esté apalancando con tarjetas de crédito, ¿cierto? Que acá es un fenómeno muy común, tan muy poco probable. Excelente. Creo que Bueno, en este, sí, no, sí, Francisco, creo que para
para todos aquellos que nos acompañaron y nos escuchan y les agradezco mucho el espacio. Creo que el momento de cautela sigue siendo ahora, no dejarse perder por la euforia. Yo creo que deben de revisitar siempre sus carteras con ustedes, sentarse y revisitar cuáles son los plazos, porque muchas veces eso es lo que define cuánto tiempo pueden estar al fin y al cabo en un fondo, ¿cierto? Porque uno dice 15 años, 5 años, 10 años, todo cambia en base a eso, pero hoy en día, y por lo menos en nuestra opinión como MFS, lo inevitable de una recesión y que tengamos una corrección en algún momento bastante abrupta y veloz es cuestión de tiempo. Entonces, manejarse con cautela y fondos balanceados como este nos parece lo que uno hoy por hoy debe estar visitando, sin lugar a duda. Gracias. Bueno, les recordamos a todos que ahora al salir va a haber una encuesta de 2 preguntas. Les pedimos que por favor la contesten, así nos sirve a nosotros su feedback. Bueno, nada, muchas gracias Eric, a ti por la exposición. Y bueno, en este hoy o mañana ya les estaremos pasando la presentación y el link al video de la grabación de la charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.